To host you, President Fernández, Alberto and Fabiola. Es un gran gusto recibir al presidente Alberto Fernández y a su esposa Fabiola In the Prime Minister's residence here in Jerusalem. aquí en la residencia del primer ministro en Jerusalén. I know this is your first visit to Israel. Sé que es su primera visita The a first Israel, of many, I'm sure. la primera de muchas, no tengo dudas. Seguro. As you know, we visited Argentina recently and look forward to continue to strengthen our relations. There is a real friendship there, real opportunity to better both our peoples with technology, with science, with trade, with tourism, everything. Realmente, bueno, usted sabe que nosotros hemos visitado la Argentina recientemente y no tenemos dudas de que podemos seguir fortaleciendo esta amistad y aprovechando las oportunidades que existen en beneficio de nuestros pueblos, ya sea en el campo de la tecnología, de la ciencia, del comercio, en todos los ámbitos, en resumen. I also want to congratulate you on standing by the designation of Hezbollah as a terrorist organization, and equally for your persistence in discovering the truth on the Amia bombing. I think this is important. It conveys a position of principle that we value very much. Y quisiera también felicitarlo por seguir manteniendo la clasificación de Hezbollah como organización terrorista, así como también por su lucha persistente en pos de la verdad y el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Creemos que esto es sumamente importante y en ese sentido valoramos mucho su labor. And finally, I want to give you a piece of good news. There is no dry spell in Israel. Claramente no hay sequía en Israel. No, yo. This is God speaking. Es Dios que nos habla. Okay. Well, one last piece of information. Can you hear us? Yeah. ¿Nos pueden oír? Sí. We are about to complete arrangements with African countries so that we can fly directly over them from Israel to Argentina and save 4 hours on the flight. I think this will enable much movement between us. So La thank you. acústica And welcome to Jerusalem. se complica, pero en síntesis estamos por finalizar los arreglos para que se pueda volar de manera mucho más directa hacia la Argentina en una cantidad de horas mucho menor, así que creo que eso va a contribuir a reforzar nuestros vínculos. Muy bien. Muchas gracias, señor primer ministro. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Para mí es una enorme alegría estar en Israel. It is certainly a great joy Es la for primera me to vez be que in visito Israel. este país. It is my first visit to your country. Usted sabe que la comunidad judía en Argentina es muy importante. And you know how important the Jewish community in Y Argentina allí is. en Argentina somos todos argentinos sin distinción. And in Argentina, we are all Argentines, no Allí differences. han crecido familias judías a las que siempre quisimos, amamos y asimilamos como lo que son, argentinos. We've embraced a whole lot of Jewish families in Argentina, and we love them just for what they are, Argentines. Por eso siempre nuestro compromiso por saber la verdad sobre lo que pasó en la AMIA es absoluto. This is a reason for our unwavering commitment to finding out the truth about Amia and the bombings. Fue nuestro compromiso y es nuestro compromiso. This has always been our commitment and continues to be. Necesitamos saber qué fue lo que pasó. We need to know what happened. Por la memoria de todos los que murieron allí y todos los que murieron en la embajada de Israel también. For the memory of all those who lost their lives there, as well as at the bombing of the Israeli embassy. Ese compromiso nuestro es inalterable. That is an unwavering commitment Y on our part. estamos en esta ciudad bendita de Jerusalén We are in this blessed city of Jerusalem porque ayer conmemoramos la tragedia del Holocausto, following the commemoration of the Holocaust tragedy yesterday, que fue una tragedia de la humanidad, which was a tragedy for mankind, que ha padecido el pueblo judío, pero que a todos nos llegó y nos dolió. which the Jewish people suffered, Y but estuvimos which we aquí para all decir, were nunca targeted más. by.
and we have come here to say never again. Usted sabe que en Argentina tuvimos nuestra propia tragedia. You know, in Argentina, we've had our very own tragedy, Una dictadura que se llevó a 30.000 personas. a dictatorship which claimed the Que lives of desaparecieron de la faz de la 30,000 tierra. people who disappeared from Hubo the face of the torturas, earth. asesinatos, persecuciones y exilio. They were tortured, murdered, persecuted, had to go into exile. La soportaron miles de argentinos. And this, thousands of Argentines had Pero to siempre bear. destaco que cuando la víctima era un judío, padecía más. But I always stress the fact that when the victim was Jewish, they suffered even more. Porque además nuestros genocidios fueron particularmente violentos con la comunidad judía. Because the perpetrators of the genocide were particularly violent when it came to the Jewish Así que community. usted tiene que saber que estamos para estar siempre juntos. So you can rest assured that we're here to be Firmamos- together always. Firmamos ya hace mucho tiempo un tratado de libre comercio entre el Mercosur e Israel. We have signed a free trade agreement between Y Mercosur and eso Israel tenemos que profundizarlo. quite a long time ago, and we need to enhance that Hay even mucho more. para trabajar en lo comercial, hay mucho para trabajar también en lo tecnológico. There's a lot of work to do in the field of trade, technology, Y espero que sea este el inicio. and I hope this is only the beginning. La verdad, gracias por la hospitalidad. Thank you very much for your Thank hospitality. you. And thank you for coming here to represent Argentina on this so emotive a day as the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz. As my wife Sarah just told you, the few survivors of her father's large family found refuge in Argentina. And we appreciate the fact that you came here to represent all Argentinians, as you say, Jews and non-Jews alike, in this day of extraordinary commemoration. So thank you. Welcome to Jerusalem. Thank you. Quisiera agradecerle que esté aquí representando a la Argentina, que haya venido para la conmemoración de este día tan emotivo cuando se cumplió el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz. Y como le comentábamos hace unos momentos, la familia de mi esposa, que en realidad tuvo muy pocos sobrevivientes como consecuencia del genocidio nazi, emigró a Argentina y encontró refugio en su país, y realmente valoramos justamente lo que usted destacaba, como aquí la Argentina ha logrado dar lugar no solamente a los judíos, sino también a los no judíos, y en ese sentido realmente valoramos mucho todo lo que vamos a poder seguir haciendo juntos en todos los ámbitos. Muchas gracias. Déjeme contarle una historia. Let me tell you one story. Cuando veníamos de Buenos Aires para aquí, As we were coming from Buenos Aires to volamos en Israel, Roma para abordar el vuelo de Roma a Jerusalén, a Tel Aviv. we stopped over in Rome for our connecting flight. En el avión viajó conmigo una señora que se llama Vera. And on the plane, there was this lady traveling with us called Es una Vera, señora que ya tiene más de 90 años. who's over 90 years old. Llegó a la Argentina allá por la segunda parte, el final de los años 40, She went to Argentina in the late 40s, escapando del nazismo. fleeing Nazism. Su abuelo murió en Auschwitz. And her grandfather lost his life there. Fue a la Argentina y armó su familia. It's a beautiful lady and family. Y su hija Franca terminó desaparecida por la dictadura. Her daughter, Franca, ended up disappeared at the hands of the Yo la quiero dictatorship. mucho a Vera. Y en ella se sintetiza la tragedia de la humanidad. And I think Vera sums up the tragedy Su of abuelo muerto en un mankind. campo de concentración, Her grandfather died llega a in la a Argentina concentration para camp. rearmar su vida, She went to Argentina to rebuild her y su life, hija desaparecida por una dictadura. and her daughter went missing A todo eso le decimos nunca at the más. hands of the dictatorship. We say never again to all of that. Thank you, friend. Thank you. Thank you. Thank you.